Yo creo que hablar de Juan, pues a mí me lleva a un mundo de recuerdos y pues como un viaje a muchas emociones, porque pues ese hombre oscilaba a los extremos muy fuerte. Entonces te llevaba a la parte más bella y te podía llevar a la parte más infernal. Entonces, pues es como una cosa muy contradictoria, ¿no? Es un mundo de emociones muy encontradas y yo creo que quien fuimos en algún momento tocados por ese hombre, oscilamos en ese mundo, ¿no? En ese mundo de contradicciones, en ese péndulo, en ese vaivén tan fuerte y a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel intelectual, a nivel profesional. Yo tengo un profundo agradecimiento por ese hombre porque yo vivo de lo que aprendí con él y soy profesionalmente lo que aprendí con él en todos los aspectos, ¿no? A mí me tocó tener el privilegio de trabajar muchísimo con él en muchas áreas, aprender muchísimo de música, de literatura, de teatro, de ópera. Me tocó convivir y compartir la vida, ¿no? Tuvimos una vida en común muy generosa, muy difícil también en otro aspecto, pero muy enriquecedora. Yo me quedo con la parte rica y yo creo que eso es lo que me hace hasta hoy, pues decir cómo amé profundamente a ese hombre, en todos los aspectos, ¿no? Cómo le doy gracias. Lo que más influyó en mí fue en el mundo de la ópera, ¿no? Porque juntaba todo. En la ópera mezclaba la poesía, la plástica, la literatura, la música, la actuación. Entonces era como meterme en ese viaje de estar en la ebullición de todo ese conocimiento y de toda esa imaginación, ¿no? Porque a mí me hacía viajar en esa imaginación. Era un torbellino y así como era en ese torbellino creando, así era en la vida cotidiana, así era de pronto que se le ocurría desayunar las cosas más sofisticadas y de pronto improvisarlo en el último momento y lo resolvía en ese último momento, cocinaba como Dios. Igual a la hora de la comida y llegaba a un punto de excesos, de placer, era completamente sensorial, completamente de goce de todos los sentidos y sabía hacerlo muy bien y sabía cómo. Y eso mismo lo llevaba a unas intensidades maravillosas, como lo llevaba a unas intensidades terribles, como te lo dije hace un momento, pero pues no parabas, ahí no parabas y era este mundo de creación desde la mañana hasta la noche, de experimentar y de jugar y de volverlo mágico y de volverlo tormentoso y de volverlo oscuro, pero yo creo que los resultados siempre eran muy luminosos. Que todo eso que se movía tan fuertemente siempre lo llevaba a tener un resultado muy, muy claro. Lo que veíamos era fácil, simple y luminoso. Creo que lo tengo muy claro eso. Cuando hacía un proyecto como una ópera o algo más musical, bueno, era luminosísimo, era belleza por todos lados, trataba de sacar sus mejores imágenes, ¿sabes? Lo gozaba, lo disfrutaba, se embebía en eso de una manera que el resultado siempre era muy brillante y era maravilloso todo el proceso. Cuando hacía sus obras escritas por él, obviamente es cuando salía esa parte más oscura, sus tormentos, ¿no? Todos estos cuestionamientos que tenía sobre el tiempo, ¿no? Y una cosa que lo atormentaba yo creo que muchísimo era entender eso, entender el tiempo, entender la creación, ¿no? De pronto decía que era ateo, pero yo creo que nunca lo fue, ¿no? Realmente creía en un creador, creía en un Dios, a pesar de que dijera lo contrario, pero lo atormentaba mucho esta cosa de plantearse el origen del universo, ¿no? Y se lo cuestionaba en todas sus puestas, en todos sus textos, siempre estaba presente. No era una cosa fácil de entender, yo creo que para él empezando, y era mucho menos fácil hacerlo entender a los demás. Hay un espectáculo que hizo que se llama Siempre Soy,
creo que es de los espectáculos más difíciles y más tormentosos que el proceso, cómo se vivió el proceso, porque era una acumulación de mucha información y él manejando su propio conocimiento, mezclándolo con esa información, no lo hacían fácil. Las sesiones de trabajo de eso, lo que a mí me tocó ver y ser partícipe de eso, no era fácil. Y yo creo que el resultado fue muy interesante. Lo que quedó y lo que se presentó en la UNAM y en Guanajuato mismo fue maravilloso, pero fue producto de noches oscuras, ¿no? Entonces, yo creo que cuando más profundo se cuestionaban las cosas, era cuando más tormentoso se volvía. Cuando más fácil de digerir y más fácil de entender, más placentero. Quien diga que no fue fácil, yo creo que no lo conoció, ¿no? Y quien diga que no fue divertido y quien no fue generoso, porque fue un hombre muy, muy generoso, pues yo creo que tampoco lo conoció, porque ese hombre deambulaba, como te lo decía hace un momento, ¿no? Eran paralelos esos dos mundos en los que viajaba. Y sí era muy, muy generoso, como podría ser muy atormentado, y ese tormento nos lo pegaba a quien trabajábamos y convivíamos con él, ¿no? Y también esa alegría te contagiaba y te estimulaba. Yo una de las cosas que más agradezco es que haya existido esa parte también de contagio y de estímulo. Para mí era muy importante esa parte porque nunca dejé de aprender con él. Y era mucho esa parte de estímulo tan fuerte que me obligaba a mí misma a dar más y a querer saber más y a querer entender más. Entonces eso pues no tiene precio. Fíjate que la responsabilidad de mantenerte alerta, como bien lo dijiste, y atenta, era altísima. Claro que no podía bajar la guardia en ningún sentido porque te quedabas, ¿no? Una sola vez me lo dijo y no se me olvidó nunca. Me dijo, no te puedes bajar del barco y tienes que ir a mi ritmo, si no, no puedes estar conmigo. Y bueno, claro, yo con 22 años, con unas ganas y una energía, ¿no?, de querer seguirlo y el enamoramiento y la pasión, pues claro que me subí al barco y claro que iba al ritmo que me marcara. No era fácil. No era fácil porque, como bien dices, había que estar alerta al 100%, 365 días del año, 24 horas al día. No podías estar con la guardia baja porque si no te perdías, ¿no? Y te perdías en todos los sentidos. Te perdías empezando por estar con él y te perdías en el sentido de estar contigo mismo. Entonces era muy difícil. Claro que era agotador, era muy agotador. Pero yo no me lo planteaba así. Ahora lo veo con el paso del tiempo y digo, sí, qué bárbara, ¿cómo pude, no? Yo creo que era tal la energía que yo tenía y la disposición de estar ahí que ni me lo planteaba, se daba. Y tan se dio que yo creo que por eso la relación duró tanto tiempo, ¿no? Ya llegó un momento en que con la vista nos entendíamos, no había necesidad de decir nada, ¿no? Llegó a ser tal ese entendimiento entre los dos que yo creo que funcionamos bien como pareja y funcionamos en todos los aspectos y en todos los sentidos, ¿no? Profesionalmente trabajamos muchísimo juntos, mucho, mucho, mucho. Y ya en las producciones que hacíamos para Bellas Artes, para el Festival Cervantino, para donde fuera, ya había un entendimiento mutuo. Ya sabíamos y ya sabía de lo que me hablaba y sabía cómo representarlo y cómo proponerle, ¿no? Entonces llegó a haber un conocimiento tal mutuo que funcionamos, ¿no? Yo creo que yo me mimeticé muchísimo tiempo con él. Yo soy lo que aprendí con él profesionalmente, porque empecé así, empecé como obrera básicamente de Ibáñez, de píntale de rojo y clávale y hazle texturita, y luego fue empezar a trabajar juntos en diseñar los proyectos. Y llegó un punto en que yo era la que diseñaba, nada más, y le realizaba. Y claro que fue un crecimiento paulatino, ¿no? Y sí, pues eso me hace llevar a lo que soy hoy, ¿no? A ser independiente completamente. Él me lo dijo, no una, varias veces, te di las alas y te las abrí, ¿no? Y pues ya vuelas, ¿no? Y eso lo agradecí muchísimo, ¿sabes? A mí me costaba un poco de trabajo al principio mis cosas independientes porque decía, es que no estoy con él, no es con él.
Pero cuando él, la primera vez que me dijo, es que yo te di las alas y te las abrí, y dije, claro, más generoso no se puede ser. Y respetuoso. ¿No? Y respetuoso, siempre fue muy respetuoso con mis proyectos independientes de él. Y obviamente me criticaba y obviamente me decía lo bueno y lo malo, ¿no? No se andaba con medias tintas. Eso lo agradecí muchísimo porque hasta la fecha yo creo que eso me da claridad en lo que hago. Tener esa claridad de no hacerme tonta, ¿sabes? De decir cuando las cosas están bien y de poder ver cuando las cosas no están funcionando. Siempre tenía esa exigencia, ¿sabes? Decía, si lo vas a hacer, hazlo no lo mejor que puedas, hazlo bien, así. Y decía, y no te inventes nada nuevo, todo está hecho, vete al que lo hizo mejor y lo vas a hacer muy bien. Pero si sigues esa regla, ¿no? Y era muy claro en ese sentido. Tienes que aprender cuando es el último momento de esto y aceptar que se terminó, ¿no? A mí me decía, por ejemplo, cuando veía mis cuadros, ¿no? En relación a la pintura, me decía, lo que tienes que entender, como en la ópera, como en el teatro, es que una vez que abres el telón, eso ya se acabó. Dejas de jugar, ahí terminó tu trabajo y empieza el juego para los demás. Entonces tienes que aceptar eso. Y tienes que decir, ahí se vuelve un objeto, porque ya no te pertenece, le pertenece a los otros. Y tú te quitas de ahí, ¿no? Tu juego se acabó. Me costó trabajo entenderlo porque yo era muy aferrada y muy apegada a los proyectos. Y llegó un punto en que ya entiendes, que dices, claro, el proceso era lo divertido, ¿no? Era lo creativo, era la parte, pues, donde realmente ponías todo tu amor, de ahí ya se acababa. Parteaguas en el teatro universitario, parteaguas en el cine, parteaguas en la ópera. Sí, claro que sí, que fue muy importante a nivel nacional, ¿no? Este hombre, yo creo que disfrutaba ese camino, lo gozaba muchísimo, ¿no? Muy atormentado, pero muy gozoso, muy gozoso. Yo estoy muy complacida con la vida que me haya puesto en el camino una persona así.